buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Tenemos la alegría de tener con nosotros a la doctora Pilar Calva, ¿no? Experta en bioética, como ya hemos avisado, y es alumna del profesor Jérôme Lejeune. Mi francés es nulo. Pues bueno, él rechazó el premio Nobel, ¿no?, por defender la verdad, ¿no?, al descubrir esa trisomía del síndrome de Down. Otros, ¿no?, el príncipe de las tinieblas, aprovechaba para que eso sirviera para todo esto que estamos viviendo ahora, un exterminio, un genocidio de los niños que vienen con síndrome de Down. Entonces, por defender la verdad, tuvo que renunciar al premio Nobel, pero nos conviene a los católicos tener un poco de idea también sobre lo que es esa bioética, que a lo mejor nos queda un poco oscura y nos gana la partida tantos argumentos fáciles, ¿no?, que llevan al mundo pues por estos derroteros en contra del hombre. Entonces ha sido una oportunidad, porque ya está yendo por distintas partes, y a lo mejor alguno ya la habrá oído por la radio o la televisión, que pueda estar esta tarde con nosotros. Y yo quería empezar, si no le parece mal, rezando una Ave María a la Virgen, ¿no?, invocando el Espíritu Santo, que ella estaba llena de gracia. Quien se acercaba a la Virgen María se llenaba del Espíritu Santo y reconocía la verdad de las cosas, ¿no? Veía en Isabel, en su prima, a la madre de su Señor. Aquellos ancianos reconocieron al mismo y adoraron al mismo Señor, se llenaron del Espíritu Santo. San Juan saltó de alegría en su vientre. Pues que nosotros, el que nos llevará la verdad entera, que es el Espíritu Santo, que la Virgen María es su esposo divino y del cual está llena ella, pues también nos ilumine para saber la verdad de Dios y desde ahí también ver la verdad de los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues ya dejamos la palabra a la doctora. Pues buenas noches. Quiero agradecer a don Pablo la invitación y también al padre Miguel, que fue a través de él que los contacté porque lo conocí en Roma, estando allá en un congreso, y a sus papás, a Miguel y Belén, que tan generosamente y con tanto cariño nos han acogido. Pues bueno, primero quisiera hacer un breve homenaje al doctor Lejeune. Ya les adelantaron algunas cosas, también voy a terminar haciendo alguna referencia a él. Si me puede pasar la que sigue. Bueno, es el profesor Jérôme Lejeune. Ya dijeron que se dedicó. John Lennon Down describió cómo eran físicamente estos niños. Tenían un puente nasal deprimido, ¿no?, sus ojitos oblicuos, sus orejitas implantadas bajas, cardiopatía, dedos cortitos, retraso mental. Pero no se sabía a qué se debía. Y fueron niños muy discriminados en su momento. Mi papá me cuenta, no sé cómo sería en España, pero mi papá me cuenta que en México, en los pueblos, nacía un chiquito con síndrome de Down y lo amarraban a la pata de la cama y no lo dejaban salir en su vida, porque era un deshonor para la familia. ¿Por qué? Porque erróneamente se pensaba que era secuela de sífilis. Y si una familia decidía salir con su hijito, la familia que venía por la misma acera se cruzaba enfrente como no se les fuera a contagiar, ¿sí? Lejeune, siendo un médico relativamente joven para lo que es la carrera de un médico, tenía 32 años, en 1958, aunque se publica en 59, descubre la causa del síndrome de Down. Entonces se da cuenta que se debe a un cromosoma 21 de más. Todos tenemos 23 pares de cromosomas, 46. Ellos en el par 21, en vez de tener 2, tienen 3. Tienen una trisomía 21. Entonces, él dignifica a estas personas, abre el campo de la genética a que se aplique a la medicina. El padre de la genética es Mendel, Gregorio Mendel, el que algunos estudiamos, ¿verdad?, que regaba los chícharos, un monje agustino recoleto, y hizo sus dibujos de la herencia, ¿no?, de las leyes de la herencia. Y Lejeune es considerado el padre de la genética moderna. ¿Por qué? Porque él aplica la genética a la medicina. Entonces, no solamente encuentra que hay unas enfermedades que tienen que ver con los libros de la herencia, con los cromosomas. Él describe la segunda enfermedad también. Por ejemplo, Mendel nunca puso un nombre a una enfermedad. Entonces, la segunda estaba
hollando el corazón de un chiquito con síndrome de Down en el Necker, en París. Y era como un mollidito de gato, era muy observador, de hecho sus hospitales antiguos de techito de 2 aguas, y ahí estuvo mientras oía el corazoncito del otro, a ver por dónde andaba el gatito, y se dio cuenta que era un niñito de la cuna de al lado. Y entonces tomó la maestra y vio que este niñito no tenía libros de herencia de más, sino en el par 5, en el libro 5, le faltaba un pedacito al bracito corto, faltaban unas hojitas. Entonces tenía deleción del cromosoma 5 del brazo corto del 5, y dado como llamaban, lo llamó el cri du chat o síndrome del maullido de gato, ¿sí? Después ya un autor que describió la trisomía 13 y le puso un nombre propio, el DAL, el síndrome de Patau. Otra describió la trisomía 18 y le puso su nombre, el síndrome de Edwards. Entonces él aplica y dice, hay algunas enfermedades que tienen que ver con los libros de la herencia, con los cromosomas. Pero también encontró y aplicó y vio que el cáncer tiene un fondo genético. Entonces, no que necesariamente es hereditario. Sí hay algunos cánceres hereditarios, por ejemplo, ustedes les preguntan y sabemos que cuando hay cáncer de mama en la familia es más frecuente que lo tengan las mujeres, ¿sí? Aunque hay mujeres que aisladamente tienen cáncer de mama. Pero sí, también él aprendió y investigó mucho que hay unos oncogenes, unos genes de cáncer que tenemos, no se oye bien, ¿verdad? Yo también sé esto. Entonces, unos oncogenes que disparan el cáncer. Haz de cuenta que están encendidos todos los genes al principio del desarrollo de un nuevo ser humano para que hagan hígado y páncreas y pulmón. Ya cuando se desarrolla el pulmón, más separados, ya cuando se desarrolla el pulmón, pues ya se apaga esto, ¿verdad? Sí, está. Entonces se apagan y si se vuelven a encender, crece desordenadamente el tejido y forma un cáncer. Entonces él aplica la medicina. Lo que ponga entre comillas, algunas los leerá, otras no, son frases de él, ¿sí? Él fue bastante poético y artístico, entonces además de un gran científico, describe las cosas de una manera muy bonita, que muchas veces uno se las queda así, aunque hay ciencia atrás. Él dice ahí, la felicidad o la desdicha de un niño con trisomía 21 dependerán del amor de sus padres y del respeto que les brinde la sociedad. Él siempre siguió viendo a las personas que tenían diferentes patologías de cromosomas, las veía toda su vida hasta que se morían, y había gente de todo el mundo que quería consulta con él, y de repente algunos dicen que esperaban meses para que les tocara la consulta, hacían una consulta de media hora y después salían y decían, pues no nos dijo nada nuevo desde el punto de vista biológico, científico, pero cómo nos enseñó a enamorarnos de nuestro hijo, ¿verdad? Y esto cambia mucho esto. Entonces fue alguien que humanizó mucho. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está él en una foto muy conocida, ordenando los cromosomas. Entonces una frase de él que dice, veo un cromosoma extra y cuando veo todos los demás, veo un ser humano, ¿verdad? Entonces el hecho de que tenga un cromosoma extra no le quita ver un nuevo ser humano, ¿verdad? Esta es más o menos la foto de la mirada que yo vi. Me tocó, por gracia de Dios, ir a hacer mi tesis de pregrado de medicina, porque mi papá admiraba la medicina francesa, y entonces le escribí, porque quería ir a París, que ahí estaba uno de mis hermanos. Me aceptó, me acuerdo que llegué, y yo lo vi y dije, ese hombre es un hombre muy inteligente. Del seguro voy a aprender muchísimo. Y en ese momento dije, yo lo describí, pero además es muy sabio. Después van a ver que no tenía una palabra en mi léxico, que es la que debí de haber usado, ¿sí? Entonces me pareció alguien muy sabio. Me designó un proyecto de laboratorio de afinar una técnica para diagnosticar la segunda causa de debilidad mental por un cromosoma, que es el síndrome del X frágil. Nunca me ha gustado el laboratorio, entonces no sé si a cara o si él lo tenía previsto, pero dijo, cuando usted no esté en el laboratorio, cuando ya no esté cuando ya no esté en consulta clínica, usted adelanta. Cuando ya esté en consulta clínica, aquí como mi sombra. Más adelante van a ver a la sombra de quién estuvo. Entonces, su ejemplo de congruencia me hizo convertirme. Yo tuve una conversión fuerte con él. Venía de la cultura de la muerte, de imponer anticonceptivos a toda costa,
De ahí me seguí hasta de acuerdo con el aborto. Nunca hice uno porque estaba muy penalizado en mi país en el principio de los 80s, pero quizás no me hubiera opuesto a hacerlo. De ahí seguí a estar de acuerdo con las técnicas de reproducción artificial, que es el tema que vamos a ver. De ahí en la cascada de la muerte con la eutanasia, etcétera, ¿sí? Entonces, él me convierte a través de su testimonio diario. Por ejemplo, una de las grandes frases que me impactó muchísimo fue: la medicina está para terminar con las enfermedades, nunca con los enfermos. Entonces, él siempre se opuso a hacer diagnóstico prenatal, que es un tema correlacionado con el tema que vamos a hablar, porque él dijo, como dicen en mi rancho, ¿verdad?, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No colabora de manera directa el que da cuas, pero el que hace cuas no podría hacerlo si alguien no le detuviera las patas, ¿verdad? Entonces tiene una colaboración indirecta, y alguien podría tener una indirecta y remota, pues alguien que la vaca se echó a correr primero y alguien dijo, se fue para este lado, no para este otro lado, y entonces gracias a que les dijo, la pudieron atrapar y a lo mejor ni estuvo cuando la mataron, ¿no? Entonces Lejeune trataron, porque tenía un laboratorio para hacer cromosomas de sangre de niños, de viejitos, de adultos, pero trataron de mandarle muestras de líquido amniótico, donde está nadando el bebé, y él se opuso a hacerlas porque dijo, si yo doy un papel con diagnóstico de síndrome de Down, de trisomía 21, estoy haciendo una sentencia de pena de muerte, y en otro lugar, en otro país, en otro continente, alguien va a hacer el aborto, pero él colabora con el mal. Entonces eso le sirvió el primer ostracismo que él vivió. Recortaron muchísimo sus donativos para su laboratorio, empezaron a hacerle, como dirían los jóvenes, bullying, ¿verdad? Sus mismos compañeros científicos, otras gentes que decían, es que no, mejor no te acerques a él, ¿no? Entonces es una persona. Ya también don Pablo lo dijo, él siendo fiel a la verdad, sabiendo que era un gran genetista. De hecho, mi profesor de genética en México que me mandó con él tenía una mentalidad de hacer diagnóstico prenatal y abortos, pero él no dejaba de reconocer la gran calidad científica del doctor con el que me mandaba a estudiar, ¿no? Pero entonces, a él le piden que una vez en Naciones Unidas diga que la vida no empieza cuando se unen los gametos, sino cuando el bebé se pega al útero de la mamá en la implantación. Y para presionarlo un poquito le dicen, por cierto, porque pues ustedes, con todo lo que les he dicho, ¿ustedes creen que él merecía el premio Nobel o no? Pues sí, es algo extraordinario lo que hizo. Dan premio Nobel al que al que inventa el regulador del café, ¿no? O del maíz o no sé qué. Entonces se lo dijeron que estaba en la tríada de premios Nobel, que le pedían que él declarara que la vida no empezaba en la concepción, sino en la implantación, y que tendría el premio Nobel. Cierra la puerta de su hotel, llama a su esposa y le dice, ¿qué cree? Acabamos de perder el premio Nobel. Tuvo una gran compañera en Brit, ¿verdad? Y él al día siguiente hace una declaración magistral de por qué la vida empieza en la concepción. Y pierde el premio Nobel, pero más adelante veremos qué recibe a cambio de haber sido tan fiel. Él no inundó su cabeza de ideas. Me encanta ver caras de jóvenes. Para mí, era joven cuando me convirtió, y haber tenido una persona que era un modelo digno de imitarse me sirvió muchísimo, ¿no? Entonces, él nunca dijo, bueno, es que si soy premio Nobel, más me van a hacer caso a cambio de una mentirita. No, pues él sabía, era una persona muy ética. Bien, la que sigue, por favor. Ahora vamos a tocar el tema de si se tiene derecho a tener un hijo. Es un tema para hacerlo más atractivo. Y lo que vamos a hablar es de la difícil prueba y cruz de la esterilidad y la infertilidad. Yo ya hacía cosas en relación a la fertilidad como genetista, y precisamente por preguntas que me empezaban a hacer que ya tenían que ver con ética, y que en las noches dormía y decía, a uno le contesté que sí, a otro que tal vez, al otro que no. Y les dije, ¿me late qué? ¿Me nace qué? Y dije, no. Toma de decisiones. Tiene que haber una ciencia que me ayude a responder o no le entro al tema. Entonces ya era un tema que yo le entraba. Cuando hay un matrimonio que tiene esterilidad, que es que no se dé la concepción, o infertilidad, que es que sí se logra el bebé, la concepción,
pero no nacen, no se llevan un bebé en brazos, se pierden abortos espontáneos o se ovita fetalmente, es decir, se muere ya en su etapa fetal o muere a las pocas horas de nacer, ¿sí? Entonces yo ya tenía que hacer un estudio genético para el mismo. Entonces, ahora se llama las técnicas procreación artificial. Al principio se llamaban, asistidas se llaman hoy. Antes se llamaba reproducción artificial y le fueron suavizando el nombre. A veces los médicos somos bastante magos de los nos, ¿no? O los eticistas decimos no al aborto, no a los anticonceptivos, no a la reproducción artificial, no a la eutanasia, y la gente se voltea y dice que se vale, ¿no? Lo que pasa es que siempre en un tipo de conferencias como estas, pues analizamos lo que tiene problemas éticos, no lo que sí se vale. Pero quiero decirles que ante la difícil prueba de la esterilidad y la infertilidad, se puede hacer mucho en el tema de asistencia. ¿Qué es asistir en el tema de fertilidad? Es, si me pasa la que siga, si hubiera dificultad para que la ley natural sucediera, el varón produce millones de espermatozoides diariamente en su cuerpo a partir de la pubertad hasta la andropausia y deposita en el acto de inmenso amor exclusivo de los esposos en el cuerpo de su esposa, en la vagina, millones de espermatozoides, ¿sí? Como 350 millones de espermatozoides por cada eyaculación. Entonces deposita millones y desde ahí nadan con un flagelito, llevan en su cabecita la mitad del material de herencia, solo 23 cromosomas, en el cuellito llevan su energía para moverse, el ATP, y con un flagelito se mueven unos centímetros, pero imagínense una célula microscópica desde la vagina, tiene que llegar al tercio externo de la trompa de falopio. Y si la mujer se levanta además contra gravedad, es un súper esfuerzo, ¿sí? Puede que llegar a tiempo a la cita, que la acción se da en el tercio externo de la trompa de falopio. A ver si aquí se oye mejor sin que lo esté moviendo. Entonces, el óvulo solo es fecundable 6 horas. Es decir, el galán que es el espermatozoide tiene que llegar en un lapso de 6 horas. Porque el óvulo sale de la hora 0 a las 6, todavía no está maduro suficiente, entonces no puede penetrar el espermatozoide. De la hora 6 a la 12 puede ser fecundado el óvulo en un lapso de 6 horas, y de las 12 a las 24 vive, pero ya está viejito. Entonces, ¿por qué estamos cada uno de nosotros aquí? Porque hubo una concepción con la información genética de ese óvulo, que una mamá puede hacer 1 trillón de óvulos distintos por su combinación genética, y llegó ese espermatozoide entre trillones de posibilidades y se dio la concepción en un lapso de 6 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber un sinfín de problemas por los cuales esto no se dé. Por ejemplo, si tengo una mujer en años fértiles, por supuesto, entre la menarca, la primera regla y la menopausia, que tiene un ovario que no ovula, ¿su ovario está enfermo o sano? Pues enfermo. El ovario sirve para ovular y el ovario sirve para hacer de manera cíclica una sinfonía de hormonas en la mujer, primero estrógenos y después progesterona, ¿sí? Que hace que la mujer esté especialmente bella, ¿sí? Yo les puedo decir aquí que a una mujer hay días que se levanta, quiere cantar gregorianas en la regadera, ¿verdad? Rancheras o flamenco, ¿sí? Sale de bañarse, se seca con una toalla y el pelo le queda espectacular, tiene su piel muy sana, sin ningún acné, muy suavecito, y se siente muy contenta. Si le llega un clavel medio marchito, agarra a su esposo a besos o al novio y está feliz. 14 días después, que la mujer es un misterio para el varón, ¿verdad? Para los esposos, ahora se van a reír los esposos, ¿verdad? 14 días después, la mujer se levanta, no quiere cantar nada en la regadera, ¿sí? El pelo le queda horrible, se pone rulos, la salida de la aseadora y se hace la colita de caballo y le queda el pelito así. Pero bueno, doy pláticas en conventos y se ríen igual las monjitas, ¿sí? Porque todas somos mujeres, ¿sí?
Y si el marido le lleva un ramo de tulipanes espectaculares que acaban de bajar de Holanda, llora porque la tarjeta está chueca. Sí. ¿Sí? Bueno, todos nos conocemos y vemos que aquí los maridos conocen bastante bien a sus esposas. ¿Sí? Todo eso es gracias a que tenemos el eje hormonal más complejo que va del cerebro de la mujer a una glandulita que cuelga en el cerebro que se llama la hipófisis, de ahí llega al ovario, y gracias a eso una mujer suelta un óvulo al mes. Chicas, la ovulación es un dato de salud. El peor medicamento que yo impuse en mi vida durante muchos años por no ir a una señora sencilla fue descomponerle su ovulación. Y ella muy claramente me dijo, ¿por qué me va a dar una pastilla si no estoy enferma de nada? Pues porque yo sé y usted no sabe. Después me dijo, pero si el padre nos dijo el domingo que no nos den pastillas anticonceptivas, pues yo sé y el padre no sabe, ¿verdad? Y en la siguiente vez me decía, doctora, no estoy enferma de nada y su pastilla me enferma. Tenía toda la razón, ¿verdad? Bueno, entonces, si una mujer no ovula, una causa puede ser porque detuvieron su ovulación muchos años con hormonales, ¿verdad? O porque está enferma de tiroides o de insulinoresistencia o tiene ovario poliquístico, todo eso. Bueno, y yo le arreglo el ovario para que ya ovule y ovule gracias a las medicinas que le doy para arreglarle la tiroides, arreglarle la insulinoresistencia o arreglarle directamente el ovario, ¿sí? Y se da una relación íntima esponsal y de ahí viene un bebé. ¿Eso es buena medicina o mala medicina? Buena medicina, porque con medicinas asisto lo que está enfermo. Entonces eso no tiene ningún problema ético. ¿Sí? La segunda causa de esterilidad, la primera es que la mujer no ovula, la segunda es que tiene sus trompas tapadas. Las trompas de falopio, donde les dije que todos empezamos nuestra vida, a menos de que hayamos sido de técnicas in vitro, pero si no, todos lo empezamos ahí. Tiene una luz delgadita como un cabellito. Entonces el óvulo es una célula la más grande del cuerpo de una hembra, pero todavía nosotros es microscópica. En la gallina es una célula tan grande que el huevo estrellado de la mañana es un óvulo, ¿sí? Se ve a simple vista, ¿sí? Entonces, entonces una mujer que sale el óvulo, pero la trompa está tapada, no pueden pasar los espermatozoides para fecundar. Las mujeres nacen la mayoría con trompas sanas. Sí hay una malformación de trompas que se llama agenesia trompas de falopio, la vemos los genetistas y son mujeres que no se les forman sus trompas. Pero es rarísima, yo he visto 3 en mi vida y mire que soy genetista, ¿sí? La mayoría de las mujeres nacemos con las trompas sanas. ¿Y por qué se pegostean y se cierran? Como consecuencia de lo que se llaman hoy elegantemente las infeccioncitas de transmisión sexual, que son enfermedades de infección sexual y que antes se llamaban enfermedades venéreas, la misma clamidia, la misma gonorrea y de virales más. Entonces no es un castigo divino, pero la forma en la que una mujer vive su sexualidad tiene un cobro de factura después. Entonces alguien tiene muy tapadas sus trompas, muy infectadas, para lo cual tengo que diagnosticar por un estudio que sí duele, que se llama esterosalpingografía, pero la medicina no es el arte de hacer feliz a alguien, es el arte de curar a alguien. Y hay veces que lo que hay que hacer para curar o diagnosticar, pues molesta, pero pues es necesario, ¿sí? Entonces, si alguien encuentra que las trompas están muy tapadas, le da mucho antibiótico, no se destapan. Y entonces le hace una cirugía plástica de trompas para destapar las trompas, las destapa y se da la concepción por un acto esponsal. ¿Eso es buena medicina o mala medicina? Buena medicina. Se llama un proceso de asistencia. Asistimos a la ley natural corrigiendo algo que estaba mal. Como eso puedo nombrarles muchas cosas. ¿Cómo se conocen? Se conocen estas técnicas como naprotecnología. Entonces es aprovechar la tecnología para que se dé la procreación de manera natural. Entonces aprovechan y tienen un robot que se llama Da Vinci, que sirve para hacer los cortes y las cirugías de trompa a nivel milimétrico muy exactitas, ¿sí?
Está aquí en Madrid una clínica que se llama Fertilitas, que aprovecha, o sea, el conocimiento de cómo arreglar cosas no es exclusivo de un centro y de una tecnología. Ellos siguen entre NAPRO y cosas nuevas. Está FEM, Fertility Education and Medical Management, que tiene extraordinarios protocolos médicos, mucho más en prevención, pero también para corrección de temas que pueden llevar a esterilidad en el hombre y la mujer. En el hombre pues se checa porque no produce espermatozoides, muchas veces tiene varicocele, hay que dar antibiótico, hay que operar, corregir y empieza a producir espermatozoides, ¿sí? Ahorita descubrí en Roma que hay un grupo de unas doctoras ya grandes que están buscando jóvenes que quieran quedarse con ese tesoro de aprendizaje. Tiene una estadística del 40% de lograr embarazos sin usar técnicas, y están en el Hospital Gemelli, que es uno de los más importantes. ¿Sí? Entonces, sí hay muchos esfuerzos, ¿sí? Entonces, todo eso es éticamente correcto. Ahora vamos a hablar, entonces lo que es éticamente correcto y es muy importante es prevenir. Siempre es mejor prevenir que curar. Si no logramos prevenir, diagnosticar cuál es el problema, tratar ese problema y corregirlo para que a través de la relación esponsal íntima, que fue en plan de Dios, sucediera esto, ¿no? Porque en el Génesis está, los creó varón y mujer, dejarán a su padre y a su madre, se unirán, serán una sola carne, poblad y henchid la tierra. Ahí está todo en el Génesis, ¿sí? Y en la catequesis del amor humano es San Juan Pablo II, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, este es súper importante para este tema, no me da tiempo a revisar, pero bueno, Lejeune es lo que explicó. Las células sexuales son qués, todas las células de mi cuerpo son tabiques, son qués, no son quiénes. Las células sexuales son unas células distintas al resto porque todas las células de mi cuerpo traen 46 cromosomas, unos igualitos a otros, todos traen la misma constitución genética, pero las células sexuales tienen solo 23 cromosomas y se pueden formar 1 trillón de células sexuales. Esas células son células, pero hay que respetarlas de manera especial porque de la potencialidad, de la posibilidad de que se una óvulo y el espermatozoide, se puede formar un quién. Las evidencias, que me las voy rapidito porque no me da tiempo, es en el momento en que se une óvulo y el espermatozoide, se completa un genoma humano, 23 más 23, 46. ¿Qué diferencia hay entre cualquier célula de mi cuerpo y esta constitución genética? Que el 50% del material no es de la mamá, es del papá. Y es una combinación nueva, 1 trillón por 1 trillón, un hexallón de posibilidades de combinación. No es imposible que se dé, pero un hexallón es un 1 con no sé cuántos ceros. 1 trillón creo que es 1 con 36 y el otro había que multiplicarlo y sacarlo. Esta genética presente en la concepción orquesta un desarrollo humano. Entonces, ¿cómo se llama el resultado de la concepción? Que ya es un quién, un sujeto. Se le puede llamar un óvulo fecundado. Entonces, fíjense, allá arriba es un óvulo, ¿un qué? Aquí abajo es un óvulo fecundado. Ya vamos a ver más adelante. No es lo mismo dejar óvulos, que son células congelados, que dejar óvulos fecundados, que son quiénes. Y que ya sabemos desde el primer momento de su existencia que son varones o mujeres, porque ya tienen cariotipo XX o XY. Entonces ya sabemos que es Claudita Sánchez Jiménez o Pedrito Sánchez Jiménez. Ya lo sabemos desde ese momento, ¿sí? Eso va cambiando cuando empecemos a hablar del tema donde se involucran estos actores, ¿sí? El resultado es un óvulo fecundado, se le llama también cigoto, que es nada más durante 24 horas. A las 24 horas ya tiene un cuerpo del doble tamaño formado por 2 células y se le puede llamar también embrión unicelular. ¿Por qué? Porque la etapa embrionaria para todos los tratados de medicina, no es mi opinión, es lo que yo he estudiado en todos los tratados de medicina, en embriología, que es el estudio del desarrollo del ser humano antes de nacer, ¿sí? Entonces, la etapa embrionaria empieza con la unión de gametos y termina al final de la 8ª semana. ¿Por qué se le llama un embrión unicelular? Porque todos, el primer momento de nuestra existencia, tuvimos un cuerpo bien redondito de una sola célula, ¿sí?
Después en la vida podemos tener otra vez un cuerpo bien redondito, pero ya es de billones de células, ¿sí? Bueno, entonces una gran diferencia. Es muy distinto donar sangre, donde dono glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, linfocitos y todo lo que ustedes han visto ahí en la analítica, ¿sí? Que siempre serán glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. A que alguien done espermatozoides, óvulos, porque esas células, con o sin mi conocimiento, hoy o dentro de un tiempo, podrán devenir un hijo mío con alguien más, que quién sabe dónde acabe y cómo lo tratan. Es un asunto muy serio la donación de gametos. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la definición? Bueno, perdón, una antes, nada más por reafirmar algo de Lejeune. ¿Me puede echar una para atrás, por favor? Ya. Bueno, entonces aquí dice Lejeune, muy poético, la constitución genética del hombre se completa en la fecundación, y yo añadiría que ningún científico lo pone en duda. Lo que algunos quisieran discutir es el respeto debido de acuerdo a su grado de desarrollo. Entonces somos un ser humano en desarrollo desde la concepción y es un problema antropológico, ¿sí? La ciencia, todos los médicos la reconocemos, pero es que no se sabe, pero es más porque quieren manipular a algunos. Ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué algunos y cuándo los manipulan. La que sigue. Bueno, ¿cuál es la definición de las técnicas que al principio se llamaron de reproducción artificial, que responden a la demanda? Es decir, como yo tengo derecho a un hijo y no se da en forma natural, yo tengo la posibilidad de pagar X o Z y pido que me lo fabriquen porque exijo ese derecho, ¿sí? Un hijo nunca es un derecho, un hijo siempre es un don. Es el fruto de la donación en cuerpo y alma de un esposo y una esposa. Y es un regalo, es un privilegio que unos papás inmerecidamente reciben, ¿sí? ¿Qué es lo que el matrimonio sacramental o el matrimonio civil confiere? No es el derecho a un hijo, ¿sí? Porque no se casa alguien y entonces el padre les da su acta religiosa y su acta de derecho a un hijo. No. O si se casan por el civil, el juez no les da un acta donde dice, ya ahora tienes el derecho a tener hijos. No. Tienes el derecho a usar el acto natural del cual se deriva el don de la vida. Es decir, que no te acusen que estás en un acto de infidelidad o de adulterio o de fornicación. No, puedes darse ese acto porque ya adquiriste ese derecho, pero el hijo es un don. Incluso si un matrimonio o un prematrimonial me va a ver, los desarmo en todas sus hormonas y su anatomía, yo no les puedo dar un certificado de decir, les aseguro que van a tener hijos, o no, está tan mal que no van a tener, y después me llevo sorpresas. La vida es un don, nunca es un derecho, ¿ok? Entonces, ¿cómo se definen las técnicas llamadas antes de reproducción artificial o llamadas de procreación asistida? Ahí ya lo están leyendo. Dice, son caminos diversos, bueno, son caminos que llevan a lograr la concepción, es decir, el embarazo, por un camino diverso a la unión esponsal. ¿Esto es conforme al plan de Dios, conforme a la natura, o es contra natura? Esa es la razón por la cual está éticamente incorrecto. Eso es racional. Es increíble porque todos los temas de ética o moral católica o de ética racional se pueden razonar. No son actos de fe. La encarnación sí es un dogma de fe, y sí rezamos en el credo, ¿no? Y se hizo carne, o sea, ¿no? El verbo se hizo carne y nos arrodillamos. ¿Cómo? No entendemos, por la encarnación. Eso sí es dogma de fe. Pero la concepción no es un acto de fe. Se puede entender por biología, ¿sí? Entonces, ¿por qué son incorrectos? Porque no hay el primer paso que debe de haber, que es dejarás a tu padre y a tu madre, se unirán, serán una sola carne. Y gracias a eso, los espermatozoides pueden llegar a la cita en un lapso de 6 horas. Pues nada más 6 horas puede ser fecundado. Aquí decía Lejeune, esta disociación del niño y el amor está lejos de ser una novedad. El placer sin procreación, que esos son a lo que lleva la anticoncepción,
y la voluptuosidad sin fidelidad no son en modo alguno descubrimientos espectaculares de nuestro fin de siglo, porque él hablaba que siempre ha habido la tentación de separar los fines unitivo y procreativo del acto esponsal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos, son los fines unidos de manera, la que sigue, muy sustancial, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Vamos a seguirnos metiendo en el tema, ¿sí? Hay muchos tipos de técnicas, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las técnicas de abajo son las que primero aparecieron históricamente. La historia de las técnicas empieza con la ganadería, ¿no? Ya aquellos de ustedes que hayan tenido ganados, o toros o lo que sea, saben que la inseminación se usó mucho tiempo en ganadería. Al principio llevaban al toro cuando las vaquitas estaban fértiles, en celo. Ya después no tenían que llevar al toro porque era un problemón llevar al toro. Llevaban el tubo que traía el semen y cuando las vaquitas estaban en celo, pues las inseminaban a las vaquitas. O sea, la inseminación empezó a usarse en la ganadería. Lo mismo la fertilización in vitro. Por eso, cuando le dieron el premio Nobel al doctor Edwards, algunos científicos protestaron porque dijeron, pero ¿qué de novedoso tiene? Lo único que hicieron es lo mismo que con las vacas, con la mujer, ¿no? Y hasta la fecha, a lo mejor el doctor da la cara, toma la muestra, pero muchas veces los que procesan esto en el laboratorio son veterinarios o tecnólogos o biólogos o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, las primeras se llamaron técnicas intracorpóreas. ¿Por qué intracorpóreas? Porque la concepción sucedía adentro del cuerpo de la hembra o de la mujer, ¿sí? Como sucede siempre. La parte técnica era anterior. También hoy les llaman técnicas de baja complejidad, porque son las más sencillas, y no de bajo costo, pero son menos costosas que las otras, ¿verdad? Y son siempre con las que empiezan, sin diagnosticar nada. Dicen, primero hacemos esto, si no funciona, y muchas veces ya hasta se sabe que no va a funcionar. Si una trompa está tapada, la inseminación no va a funcionar para nada. O sea, se la podrían brincar, ¿no? Bueno, y después vinieron las técnicas que se llaman extracorpóreas, que ahí empezaron con Streptow y el doctor Edwards, fabricaron con un acto técnico a una niñita que se llamó Louise Brown, que nació en 1978, y a partir de ahí se han difundido mucho. Se llaman extracorpóreas porque, a diferencia de las otras, la concepción no se da en el cuerpo de la mujer, se da en un frío platito de laboratorio, ¿sí? Entonces ya están pensando, en la de abajo no hubo embriones, en el laboratorio, en esta sí, pero en ambas no hubo el acto esponsal, entonces ya son de base incorrectas. Unas tienen cosas más graves que otras, pero la base es la misma y unas van a llevar a la otra. También se llaman de alta complejidad y son de costo más alto. La que sigue. Ambas técnicas pueden llevar dos apellidos, homólogas o heterólogas. Homo es igual. ¿Qué quiere decir? Una técnica, cualquiera de las dos que es homóloga, quiere decir que papá y mamá son los que donaron los gametos, los que dieron los gametos. No hay donadores, ¿sí? Es el mismo el que dio el gameto que el que funge como papá. En cambio, en un proceso heterólogo, que en el de arriba solo puede haber donadores de semen, hay un tercero que entra y, en cierta manera, fractura o afecta el vínculo matrimonial. Porque hay uno que le van a decir papá, pero que si yo le hago un cariotipo, o un genotipo, o una prueba de paternidad, yo digo, no es su papá biológico, es su papá que pues, lo ha pedido, pagó la técnica, le dio su apellido, lo quiere muchísimo, lo lleva a la escuela, pero no es su papá biológico, ¿sí? En cambio, en ese caso, la mamá sí sería. En el caso de las extracorpóreas, puede haber combinaciones diferentes. Donador de óvulo y o donador de espermatozoide, ¿sí?
¿Qué cosa implica un donador de un gameto o un proceso heterólogo? Prácticamente, fíjense, se guarda el anonimato. Sé que así está la ley aquí, así está en mi país, ¿verdad? Entonces dicen, la gente puede saber de qué altura es el papá, cómo es de guapo, no sé qué, pero no va a saber nunca quién es el que donó los gametos, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión práctica, que el día de mañana el niño no vaya a reclamarle al papá todos sus domingos y su herencia, ¿verdad? O al revés, que el papá vaya a reclamar a su hijo, porque biológicamente es el hijo del que comparte el 50% de material de herencia. Es como yo hago las pruebas de paternidad y ahora de maternidad por todas las técnicas, ¿sí? Médicamente, ¿qué pasaría si varios escogen al mismo Superman guapísimo de donador? Porque pues si hay varios, pues todo el mundo se va a ir por más guapo. Pues si ya vamos a contratar uno, pues mejoremos la especie. ¿Quiénes se podrían conocer? 2 medios hermanos, 2 hermanos de papá, no de mamá, ¿verdad? Y cuando compartimos material de herencia es más fácil que brinquen problemas génicos o malformaciones. Por eso es un pecado, no solamente en la religión católica, sino también en la judía, el incesto, ¿verdad? O el que haya hijos entre hermanos. Para la religión católica no puede haber matrimonio entre padres e hijos, entre hermanos, prohibido, entre primos hermanos con un permiso del tribunal o de la mitra, previo estudio de qué enfermedades hay. Y aún así, cuando llegan a dar, de repente pues brincan malformaciones, ¿sí? Se entiende que no es bueno, ¿sí? Entonces, hay ese inconveniente. Y cuando alguien que es un hijito único necesitaría saber si por ahí tiene un medio hermano o un hermano. Cuando necesite, ¿qué? Un trasplante, claro, muy bien. Vamos muy bien en el sentido común. De aquí tienen que salir ustedes en el sentido crítico, muertos de hambre y de cansancio. Yo la primera, ¿sí? Quiere decir que, ¿no? Estuvimos aquí y se quedan ustedes con algo y no, pues, nada más aquí hubo un discurso, ¿sí? Entonces, en el caso de un trasplante sería bueno saberlo. Entonces es un error el anonimato en la donación de gametos. En la práctica es muy práctico, pero para la medicina no, es un terreno médico, ¿sí? El que haya una sustitución de algo por otra cosa, ¿cómo se llaman las bebidas? Me adulteraron la bebida. Yo pedí un whisky quién sabe qué y me trajeron alcohol etílico de la quién sabe cuánto con un saborizante. Y se enojan, ¿no? Está bebida bien adulterada, ¿no? Sustituyeron una por otra, ¿sí? Nosotros hemos oído el adulterio, ¿verdad? Creo que es el 9º mandamiento, en donde se suple el esposo por otro hombre. Y el Evangelio habla, aquel que adultere con la mirada, el pensamiento o en el cuerpo, cometió adulterio, ¿sí? No podemos suplir a una persona por otra. ¿Aquí qué hay? Es un término mío, un adulterio genético. O sea, no hubo un adulterio carnal que pudiera dar como resultado un hijo que el esposo cree que es de él, pero es de alguien más, ¿no? Ahora ya podemos saber porque yo ya puedo hacer pruebas de paternidad. Antes la paternidad era un acto de fe, ahora ya se puede ver, ¿sí? Entonces habría no un adulterio carnal, pero un adulterio genético que tiene fuertes problemas éticos. Cuando ustedes analizan medio, fin y circunstancia, el medio es la técnica, que ahorita la vamos a ver. El fin podría ser lograr el embarazo, bien. Si alguien dice ejercer mi derecho de tener un hijo, ahí ya hay un tema ético. Y una circunstancia es quién da los gametos. Si las dan los propios esposos, no harían correcto un medio malo, pero lo harían menos grave. Y lo más grave son los procedimientos heterólogos también en la práctica. A un niño lo pueden pelear 5 papás. Mr. y Mrs. Rockefeller pagaron el dinero, le dieron el apellido, lo tienen en su castillo, ¿sí? Pero después está
Superman, porque había zoospermia, y después Mr. Rockefeller dijo, bueno, si vamos a mejorar la especie aquí, pues mejorémosla acá también. Entonces está Miss Universo, que dio los óvulos. Pero ni Miss Universo ni Mrs. Rockefeller quieren su cuerpo alterarlo en el embarazo. Entonces pues ya le hablan a la salvadoreña que le van a imponer un útero subrogado. Entonces 5 pueden pelear la paternidad de un hijo. Y se hace tremendamente complicada la legislación, porque nos salimos de la natura. La que sigue. Vamos a explicar las técnicas muy rápido, vamos haciendo el juicio ético y ya terminamos para si hay alguna pregunta. Bueno, ¿qué es la inseminación? Ahí lo dice, es introducir en el cuerpo de la mujer espermatozoides previamente obtenidos. La definición dice de introducir en el cuerpo de la hembra, por lo que les dije que primero, cuando es homólogo, es el semen del propio marido. Cuando es heterólogo, es el semen de alguien más. De repente me dicen, no, es que a mí me hicieron una inseminación, pero dejé unos embriones. Entonces le llaman inseminar a introducir el semen al platito de laboratorio. Eso no se llama inseminar. Inseminar es al cuerpo de la mujer. Si me brinca, bueno, me da la siguiente. Aquí, la que sigue, hay algunas indicaciones que no me voy a meter a explicar, pero bueno, si alguien tiene impotencia y no puede llegar el semen a la vagina, pues inseminan. Si una mujer no produce una secreción cervical, un marcador cervical llamado moco cervical que ha servido para el marcador de algunos métodos naturales, no pueden pasar los espermatozoides porque esa secreción protege al semen de un pH ácido, lo guía con unos canalitos, lo alimenta, lo selecciona a los anormales y los capacita. Entonces, ¿cuál es una causa de esto? Otra vez, es una realidad de las enfermedades venéreas. Cuando una mujer tiene cervicitis, produce flujo feo, el doctor se la pasa quemando las ulceritas del cervix. ¿Y qué creen que quema también? Las glándulas cervicales. Y no hay manera de suplir esto, ¿sí? Otro ejemplo es hostilidad cervical de manera misteriosa, porque hay muchos misterios en la reproducción humana. No sabemos por qué una célula que lleva un material de herencia totalmente distinto al de la mamá, ¿están de acuerdo? Que el material de herencia que lleva el espermatozoide no es el de la mamá. Y nuestro sistema inmunológico está ahí porque cualquier genética que no reconozca, ¿qué creen que hace? Dice, bicho, acábenselo. ¿No? Por eso, cuando se hace un trasplante, además de buscar lo más compatible, tenemos que dar inmunosupresores, ¿verdad? ¿Por qué una mujer no rechaza el semen de su marido? Hasta donde yo sé, no se sabe, es un misterio, ¿sí? Pero a más parejas sexuales, las mujeres empiezan a hacer anticuerpos contra el semen, porque se vuelve loco el organismo, ¿sí? Entonces hay muchas ventajas de la fidelidad en el matrimonio y de la autodominio hasta el matrimonio. Muchas ventajas médicas. Bueno, la que sigue. Vamos a explicar la técnica. ¿Qué hacen cuando hacen una inseminación? Número 1, mandan al hombre a masturbarse. La masturbación per se ya tiene un problema ético. ¿Saben cuál fue el primer documento que se bajó de la nube a la tablet? Fue un documento que Dios Padre mandó desde la nube a la tablet de Moisés. ¿Y qué le puso en la tablet? Pues los 10 mandamientos. Y en el 6º mandamiento, que cuando son mises de catecismo, se nos complica, ¡ay, cómo le explico el acto impuro y la masturbación al niñito de 3 años, ¿no? Y ahora ya se los explican de manera más terrible con esta ideología perniciosa de género, ¿no? Pero ahí está muy claro, la masturbación es éticamente incorrecta porque por un lado no es necesaria, porque Dios previó, o la anatomía y la fisiología, si alguien no lo quiere colocar en la ley de la creación, sino en la ley natural, que un hombre produzca millones de espermatozoides diariamente desde la pubertad a la andropausia, que son los 80s, millones diario, independientemente de su estado civil,
y tiene dos formas de sacarlos. Una es, sucede como acto del hombre, la eyaculación como una parte de la respuesta sexual conyugal, y sale el semen solito. Y si no está casado, porque es célibe por el reino de los cielos, nuestros sacerdotes, monjes, ¿no?, consagrados, o porque está soltero, viudo, o lo que sea, o es jovencillo, solito, cada mes los depósitos se vacían solitos, sin que el hombre haga nada, mediante lo que se llama la pulsión nocturna. Entonces no es necesaria la masturbación. Eso es una gran deformación de la psicología, ¿sí? No es necesaria la masturbación. La masturbación no es un acto del hombre, es un acto humano, enjuiciable por la ética, porque no sucede, se hace. Y está definida en los tratados de psicología como la manipulación de los genitales para obtener placer, y de paso se da la eyaculación, ¿sí? Entonces siempre va a ser incorrecta. Ya ahí hay un problema, ¿sí? Aunque sea para obtener muestras, que no sea solo para placer. Segundo punto, una vez que se tiene el semen, se capacita, se le hace madurar en el laboratorio porque no pasó por el cervix, por el moco cervical. Entonces se centrifuga, se ve qué tan rápido se mueven, pues lo único que se puede seleccionar, como es el flagelito, pero no se puede seleccionar la genética. No se puede seleccionar la genética del espermatozoide porque habría que desarmarlo, analizarlo y volverlo a empaquetar, ¿no? Tercero, se mete este semen previamente obtenido por masturbación, pasado por capacitación en una jeringa, y este momento se llama inseminar. Se introduce el semen, de ahí viene inseminar, en la vagina de la mujer, si no se podía dar el acto esponsal, del otro lado del cervix para brincarse todo ese problema de los anticuerpos y el pH ácido, o si están muy débiles los espermatozoides, se meten hasta dentro de la trompa. Y ya solito se da la concepción. ¿Qué es lo que falta en esta técnica? El acto esponsal, la unión de los esposos, nada más. El que dejarás a tu padre y a tu madre y serán unos en la carne. Esa es la razón por la cual está mal, objetivamente mal. No tiene que haber embriones para que esté mal. Claro, si además hay embriones y pasa todo lo que les voy a decir ahorita a continuación, pues está peor, pero no es que esto esté bien, ¿sí? Queda claro cuál es el problema ético. Entonces, la técnica en sí, que es el medio, es éticamente incorrecta porque no hay relación íntima esponsal. Si en la circunstancia el semen viene del esposo, pues es menos grave, pero no está bien. Si el semen viene de un donador, lo sé peor. Entonces fíjense, mucho cuidado en no caer relativismo de la moral de circunstancia. Cuando decimos, bueno, fue una mentirita blanquita, grave es que fuera una negrita. No, mentira está mal. Está peor una negra que una blanca, pero no es que la mentira blanca esté bien. ¿Sí? ¿Queda claro? En esto. Bueno, ok, vamos, bueno, la heteróloga es cuando hay un donador. Vamos a la última técnica, ¿no? Podría describir otras, pero bueno, con esta es una idea, que se llama la fecundación in vitro. Es fecundar el óvulo en un platito de laboratorio. La técnica completa, la que sigue, se llama FIFTE. ¿Qué cosa quiere decir la T y la E? Fertilización in vitro, ahí lo dice, con transferencia de embrión. ¿Y a quién le llaman embrión? Embrión si automáticamente decimos ser humano. Embrión uno no piensa un montón de células, ¿verdad? Embrión es un ser humano. Más o menos entre el tercero y quinto día después de la concepción, en el platito, este diminuto ser humano, que se llama en su etapa embrionaria, es transferido a la mamá. Y fíjense, nadie pelea y nadie dice, no sabemos qué es. A lo mejor es un montón de células. ¿Por qué afirman que es un embrión? Porque quien paga el dineral que paga por esto, no paga por un quién sabe qué que algún día se va a hacer. No, paga por un hijo, ¿sí? Entonces,
porque conviene al marketing, sin duda, le llaman embrión. Esta es una ruin manipulación del lenguaje. ¿Y qué pasa en la píldora del día después? En la post-day, la anticoncepción de emergencia. Son también 2-3 días, primeras 72 horas. Y entonces dicen, pues que la tome, pues quién sabe qué trae adentro, pero no es un embrión, ¿no? Entonces fíjense, juegan con una valoración extrínseca. La que sigue. Bien, va pasito por pasito la técnica. Los 2 primeros son igual que la otra. Se obtiene semen por masturbación, se capacita. A la mujer se le estudia para que sí esté ovulando. Si una mujer no ovula, van a pedir una donadora de óvulos. Por eso hoy lo nuevo para ganar dinero es buscan mujeres muy exitosas, CEOs de 30 a 35 años y le dicen, ¿estás tan ocupada? ¿No te vas a casar? No, yo estoy feliz así. Bueno, ¿y qué tal que un día piensas que sí? Ya se te envejecieron los óvulos y tiene dinero para pagar todo el dineral que le van a cobrar. ¿Qué tal que tomamos unos, te los congelamos por si algún día? Ya la empezaron a enganchar en las técnicas. Y ese algún día puede ser con un marido o nada más con un donador de semen. O sea, si se abre la puerta, uno le puede pensar toda la combinación que quiera, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué se hace a la mujer que sí ovula? No se le estimula, fíjense, la que tenía descompuesto el ovario, le di una sustancia para que empezara a ovular. ¿Queda claro? Es una asistencia. Aquí el ovario sí funciona, sí ovula, 1 al mes. ¿Necesita una medicina o no? No, está sano. La ovulación es un dato de salud y si ovula, entonces está saludable de su ovario. Y le damos esta misma sustancia, más dosis, porque aunque esto lo pueden ver en cualquier centro de técnicas, si explica las técnicas, se van a cualquier journal científico y en la metodología explica lo mismo que puse aquí sencillito, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Hiperestimulan a la mujer. ¿Por qué? Le forzan su ovario. Porque quieren capturar 8 a 10 óvulos, es decir, quieren que ovule como perrita. Las perritas se ovulan 8 al mes, las ratitas ovulan 20, pero los elefantes, nosotros, los delfines, 1 al mes, raro 2, ¿sí? Entonces le hiperestimulan, ¿verdad? Eso ya tiene consecuencias de salud para la mujer, ¿sí? Porque no está. ¿Qué hay de terrible? Ahora hay una nueva explotación de la mujer. Hay todo un movimiento en Estados Unidos con Jennifer Lal, que estuvo conmigo ahora en Roma en el Congreso de Bioética de Lejeune. Ella hizo un movimiento que se llama exploitation. Entonces ahora buscan mujeres guapas que tengan un coeficiente alto, pues se van a las carreras de medicina que salen muy caras, tienes mucho deuda. ¿Qué tal que nos das unos óvulos y te damos un dinerito? ¿No? La mujer siente que hace un bien, no se da cuenta que va a dejar en manos de no sé quién, uno de sus hijos, porque ya va a dar la mitad del material de herencia, si es la mamá biológica, ¿sí? Aunque no sea reconocida, y tienen graves problemas con sus ovarios y con su salud, incluso pueden llegar a morirse, ¿sí? Bien, porque forzan sus ovarios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede la ovulación? Si ven un video de la ovulación, van a ver que se hace como un volcán, pues se hace delgadito donde va a salir, y sale un líquido que trae contenido, habitualmente el único óvulo, y ¡paz!, lo cacha la trompa para que lo espere, para que lleguen los galanes, que son los espermatozoides. En este caso, es el volcán, se mete un laparoscopio, se aspira el líquido folicular, y en él pueden ir contenidos 1, 3, 8, 10, que son los que se quieren, pero a veces la respuesta es muy pobre y son solo 3. Y el máximo en algún paciente que yo he tenido, le jalaron 30 óvulos. Y van a ir viendo ahorita qué va a ir pasando, ¿sí? Ese es el máximo número que yo he tenido con alguna paciente, que he tenido que resolver los permisos de otras gentes. Entonces a mí me llegan después a que les resuelva qué vamos a hacer éticamente con lo que ya pasó, ¿sí? Entonces,
ponen en un platito de laboratorio, me da lo mismo si es caja de Petri, vidrio de reloj, matraz, lo que sea, ponen un medio de cultivo a la temperatura de la mamá, que es 36 grados, ponen el líquido folicular con todo lo que traiga. Hasta ahorita no se les ha ocurrido hacer una pipeta contadora que diga tling, 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 3 y no más esos, o 10, ¿no? Meten todo el líquido. Y ponen aproximadamente, dice la literatura, entre 80,000 y 100,000 espermatozoides por cada óvulo. Vamos a dejarlo en 100,000 por 10, es 1,000,000. Entonces, ahí es donde ponen, es 98.5 eficaz, ¿sí? De que este espermatozoide fecunde a lo que tiene al lado, pues no tiene que nadar, ¿no? Entonces, si obtuve 10 óvulos, ¿cuántos embriones se van a formar? 9.85. 10 embriones, que son 10 diminutos seres humanos. Si había 20 óvulos y 1,000,000 de espermatozoides, ¿cuántos creen que se van a fecundar? 20, y tendremos 20 diminutos hijitos. Unas son Clauditas y otros son Pedritos Sánchez Jiménez. Si pongo 30, van a ser 30, ¿sí? Entonces, lo que ya tenemos a partir de este momento no son 2 células sexuales aisladas, ya son, para la genómica, la epigenómica, la biología molecular, diminutos seres humanos, hijos de unos señores, ¿sí? La que sigue. Entonces, muy importante. Después, tienen que regresar solo de 3 en 3. ¿Por qué 3? Tiene una lógica. Porque dicen, es que si ponemos 1, hay menos posibilidades de que pegue alguno que si ponemos 3. Y si no, pues tenemos que estar volviendo a hacer todo. Pero si llegan a pegar los 3, que nadie puede saber si sí o si no, son trillizos, todavía es un embarazo llevadero. A más número de bebés en una mamá, que no está acostumbrada más que de uno en uno, se vuelve más riesgoso el embarazo para la mamá y los bebés. Ustedes han visto cuando se forman septillizos, pues un septillizo se muere, otro nace con algún problemilla, la mamá se la pasa dura en el embarazo y en la cesárea, no puede ser parto, ¿sí? Por eso se les ocurrió el mágico número de 3. Pero tenemos 9, o tenemos 30, o tenemos 20. ¿A cuáles escogemos? Entonces, se escogen no al azar, de Tin Marín de doping, de Tin, no. Se escogen por sus características biológicas. Esto parece novela de terror y que leí de Aldous Huxley. No, está en los journals de medicina. Y entonces hay diversas clasificaciones biológicas para elegir a los mejores. ¿Cómo se llama eso? Eugenismo. Eugenismo. Hola, hay un eugenismo cromosómico ante los niños con síndrome de Down, hay un eugenismo de acuerdo a las características de estos diminutos seres humanos. O sea, ese eugenismo que dolió al mundo, que llevó a los juicios de Nuremberg, a los tratados de Nuremberg, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues hoy en toda clínica por la que pasen, traten de rezar algún rosario, primero porque hay muchos abortos allá adentro, porque las técnicas hay abortos, y segundo, porque hay clasificación por eugenismo de diminutos seres humanos. Yo les decía el otro día que hablaba con un grupo de los de 40 días, le dije, pues también vayan a rezar ahí hay cosas más graves con el embrión, ¿sí? Entonces, hay una que es la clasificación de Planchot, pero pues hay otras, pueden buscarlas en los libros de las journals de científicos que escriben las técnicas. ¿En qué consiste esta? En ese momento se asoman y puede ser que vean un bebé de un cuerpo bien redondito, un huevito estrellado, o un bebé que ya está en la etapa bicelular, 2 células, 2 huevitos estrellados pegaditos, o de 4, máximo de 8, ¿sí? Pues si no, después ya se pega el vidrio del laboratorio y no saca nada. Algún día mi hija me dijo, mamá, ¿escuchas lo que estás diciendo? Yo decía, ay, se pega el vidrio del laboratorio. Pues sí, que habitualmente se pegaría al útero de la mamá después de su viaje, pero aquí como lo que al lado es un vidrio, pues se pega el vidrio y no saca nada de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa
Si está perfectamente bien hechecita la membrana nuclear y la membrana citoplásmica, grado 1, digno de vivir. Es como ese que bajaban del tren y estaba re fuerte, lo mandaban a trabajar a la mina. Si un bebé tiene la membrana nuclear bien y la citoplásmica medio deshilachada, es grado 2, mándalo a la mina, está todavía fuerte, está bien. Si es grado 3, tiene la membrana citoplásmica deshilachada, la nuclear deshilachada, la citoplásmica bien, yo creo que a la cocina. Pero ya prontito ya lo vamos a desechar porque pues no, está defectos son. ¿Sí? Y nada más desde la membrana, no puedo estudiar la genética. Y si tiene deshilachada la membrana nuclear y citoplásmica para la clasificación de Planchot, es grado 4, desechado, como si fuera cosa. Por eso era tan importante que quedara claro que casi un premio Nobel lo explicó de manera brillante, pero no es nada más para él, para todo el libro de embriología, de bioquímica, que la vida empieza en el instante en que se unen el óvulo y el espermatozoide. Si es de un acto amor, sería lo mejor, pero si es de un acto violento, también se forma un ser humano, y si es de un acto in vitro, también, ¿sí? Bueno, entonces, de los 3 que pasan, pues ¿cuántos se implantan? Es el 60% de 100,000 bebés que se transfieren, porque se suman diferentes centros. Entonces la mortalidad es muy alta. Entonces mueren más bebés. A veces para que logren que haya un bebé en brazos, sacrificaron a 20 hermanitos. Yo suelo decirles, a ver, yo sé que ustedes tienen un valor grandísimo a un hijo precisamente porque tienen esa prueba. Pero imagínense que finalmente tienen 8 y se viene una hambruna terrible. Y les dicen, si tratas de sacar adelante a los 8, no se va a lograr ninguno. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú escoges a uno y ya, tú no vas a hacer nada más. Tampoco vamos a ser tan sádicos. Me dices cuáles 7 no, yo me los llevo un día de campo y los desaparezco. ¿Qué papá sería capaz de hacer eso? Bueno. Después, ¿qué hacen con los X número que no se van a transferir en ese momento? Si los mantienen en el platito de laboratorio, se siguen desarrollando, se pegan al vidrito de laboratorio y se mueren. Entonces, existe la tentación de congelarlos. Entonces, están las cámaras de criopreservación, el congelamiento de embriones, que casi todos los centros lo tienen. Yo, de mis mejores amigos liberales de mi adolescencia y mi juventud dedicada a otras cosas, pues hoy tienen los grandes emporios de las fertilizaciones. Y he ido a platicar con ellos, pero cuando dicen, vamos a las cámaras de criopreservación, me paralizo y digo, ahí no puedo entrar. Porque sería expectar, como dice Lejeune, campos de concentración, donde lo que está detenido es la vida o el tiempo. La vida no, porque habría un milagro más espectacular que el de Lázaro. Lázaro fueron 3 días, ¿no? Aquí imagínense que alguien no está vivo y le resucitan 5, 10, 15 años después. Estos diminutos embriones, claro que están vivos, pero están detenidos en el tiempo. Por eso avanza el tiempo tan despacito, que no pasan de ser de un cuerpito de una célula a 2 o de 2 a 4. Están como si dijeran, engarréteseme ahí y ahí se quedan. ¿Sí? O sea, a mí me parece espeluznante. Y soy biólogo, médico. Si yo alcanzara a entender biología o teología, que a lo mejor algunos de ustedes son expertos en esa materia, es terrible lo que pasa. Me da lo mismo si hay 1, 1,000, 100,000, 1,000,000 o 1,000,000,000, porque todo el mundo. ¿Y cuántos hay? No sé, pero por 1 vale la pena esta consideración. Pero no es 1, ¿eh? Generalmente se van quedando como los 9 por 1 que nace, y si no nacen, pues a lo mejor 20, 30. Y si a lo mejor no quedó claro, pensó que eran 9, pero a la vez dejaron, ¿sí?
que fue lo que pasó con una mujer en Estados Unidos que me escuchó en un gran auditorio así de esos gimnasios de colegio. Después entendió lo que había dejado, que no eran óvulos a secas, sino eran hijitos. Entonces fue al otro estado donde se lo había hecho y le dijeron que le fecundaron 30, que le habían pasado 3, que ya no había regresado y tenía 27. No tenía 27 bíceps congelados, no tenía 27 células congeladas, tenía 27 hijitos congelados en el tiempo. El congelamiento se hace pasar de 36 grados a menos 196, por eso no se pueden llevar a un congelador comercial, son cámaras de nitrógeno. Ese procedimiento es muy agresivo, como es un acto humano. Si no lo resiste el bebé y se hace un cadáver, no se muere, lo mataron. No es la intención, pero es un acto humano. Matar es cuando yo lo hago, morirse es cuando sucede solito, ¿sí? Y cuando ya los requieren, los pasan de menos 196 a 36 grados otra vez, ¿sí? ¿Cuántos cadáveres habrá? ¿Cuántos quedan? Bueno, gran drama. ¿Qué sucede con los embriones congelados? Sea uno, sean 100,000, sea 1,000,000, ¿qué sucede? Hay 2 documentos del magisterio que tocan este tema. Uno se llama Donum Vitae, hecho en la época de San Juan Pablo II, firmado por San Juan Pablo II, por la Congregación de la Fe, que ustedes, bueno, hoy es la doctrina de la fe, es aquel organismo del Vaticano que emite documentos que tienen valor de magisterio y que ayudan a aclarar temas de moral. En ese que estaba el cardenal Ratzinger de presidente de la Congregación de la Fe, no tocaron el tema de los embriones congelados. O sea, como que no supieron cómo resolver, entonces no se tocó. 20 años después se actualiza esta encíclica en otro documento que se llama Dignitas Persona, que se publica el 8 de diciembre del 2008, ya es firmado por el Papa Benedicto XVI y el presidente, el presidente de la Congregación de la Fe es el cardenal William Levada, pero toman mucho de un documento brillante de San Juan Pablo II, que es el Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, ¿sí? Y entonces San Juan Pablo II describe este estado de congelamiento como una irreparable, grave injusticia. Porque a lo mejor esos niños hace 40 años debieron de haber llegado por septembre interno o hace 3 años, y ahí están detenidos en el tiempo. Entonces Lejeune decía que eran los nuevos campos de concentración donde no había alambre de púas, sino que los mantenía quietecitos ahí es la temperatura, ¿sí? Una vez que están congelados, dice este numeral 19, que es el número más rudo que he leído en cualquier texto de ética general, atea, racional, o en un texto del magisterio de la Iglesia. Es durísimo leerlo. Numeral 19 de Dignitas Personas. Dice, obviamente no podemos usarlos como cosas. No se pueden usar como material de investigación, hasta donde yo recuerdo, pero puede que hayan cambiado y yo no me he actualizado. La ley española, desde hace algunas décadas, a lo mejor 2, dijo, durante 5 años son embriones porque los papás pagan por adelantado 5 años de congelamiento. Si a los 5 años los papás vuelven a pagar el congelamiento, ellos deciden si son hijos o si ya es material biológico y lo pueden donar a la investigación. Si no hay pago, en automático pasan a ser material biológico. Entonces fíjense, el dinero es el que te da tu estatuto ontológico. Es una aberración filosófica que seas ser humano o que seas un producto biológico. No sé si ha cambiado la ley, pero así está, ¿sí? Entonces, hay un gran peligro mientras están en congelamiento que los usen como cosas. Material de investigación, tienen precio los embriones y se ven los journals de ciencia porque hay algunos papás que no logran pegar el asunto, entonces pues compran uno y esos les pasan. Otras veces los doctores se les pasa la mano y pasan embriones de alguien más a otro, ¿verdad? Así hay un caso de un doctor expulsado de Estados Unidos con una demanda legal que lo tenemos en México como el gran ídolo, ¿no? Donar
embriones es como donar sillas, los cosifican, ¿verdad? Hacer como que me tropiezo o se baja la luz, pues los mato, ¿verdad? O echarlos al caño, no podemos hacerlo con minutos seres humanos. Entonces, aclara que eso no se debe de hacer. ¿Quién debe de regresar? La mamá. La mamá es la única responsable. ¿Por qué? Porque por ley natural, un embrión debe quedar en un platito de laboratorio a menos 196 o debe estar adentro del útero que comparte el 50% material de herencia. Ahí, ¿sí? Y ahí sí toca la adopción de embriones cebrantes. Dice, aunque parece una loable intención, la adopción prenatal de embriones para salvarlos de esa grave injusticia, no es correcto, por lo mismo que no es correcto ni los procesos heterólogos, ni los úteros subrogados. Termino diciendo y explicando qué es lo que se llegó a llamar madre sustituta, madre arrendada, mujer sustituta, porque no le querían llamar mamá. Después llamaron útero subrogado como si solamente hubiera un órgano por ahí solo, ¿verdad? Hoy, tristemente, al menos en las legislaciones en Latinoamérica, que son las que yo reviso, se habla de receptor de embrión, y yo siempre les agrego la receptora de embrión. Me la vuelven a quitar, entonces yo ya mal pensé muchas cosas, ¿sí? Porque sí puede haber un hombre receptor de. Y entonces, esto es siempre éticamente incorrecto, porque el bebé que se pega a un útero debe compartir entre ese bebé y el útero el 50% de material de herencia, si no hay una sustitución de personas. Y les cuento el caso Bandera, que presentamos en un momento en una legislación que no pasó, y entonces estamos con un vacío legal en México en este tema, y es un caso real. Se ha vuelto un lugar de turismo reproductivo, no sexual, reproductivo, un estado que está bajito de Cancún, que se llama Tabasco. Primero fue la India, porque yo sé que en Europa, en la mayor parte de los países, no está permitida la gestación por otros, la gestación por autrui, que es el útero subrogado. Y entonces se van a buscar lugares donde está permitido. Primero usaron la India, después creo que fue Taiwán, se volvieron las leyes estrictas y ahora está México. Entonces, pues una mujer, como muchas de nuestras mujeres mexicanas, una heroína con 3 hijitos de diferentes papás, en miseria, porque pues para embarazarlas ahí están, pero para darles manutención no, pues se acercaron porque pues la vieron buena gestadora de bebés, y entonces le dijeron, mire, le damos 50,000 euros, para ella es un dineral, ¿verdad? Y usted gesta este bebé y lo entrega. Claro, pues a lo mejor cobran 500,000 euros y nada más le van a dar 50,000, pero pues para ella era mucho. Entonces, pues tiene todo el embarazo. Ella no es una mamá biológica, a menos de que hubiera donado el gameto, pero no lo había donado. Pero sí es una mamá gestante, porque se crea la relación que se crea entre madre y un hijo. Ese hijo manda una señal y le bloquea para que no menstrue, porque le dice, este útero está espectacular, la suite presidencial, te ordeno que no menstrues. Esa misma hormona la hace tener los achaques de embarazo de toda mamá gestante. Esta mamá siente las pataditas. Esta mamá siente las contracciones. Esta mamá produce leche. Y cuando nace el hijito, después de todo esto, que ustedes lo recordarán, que se nos olvida todo lo que pasó a uno por la inmensa alegría del bebé, en ese momento le arrancan al hijo y se lo lleva alguien más. Muy duro para esta mamá. Entonces dijo, primera y última, yo no vuelvo a hacer eso. Entonces pasan un par de años, la vuelven a buscar, ya estaba otra vez de drogas hasta acá, de deudas. Y entonces dice, ahora sí la última vez, ya nada más es para esto. Y entonces vuelve a someterse a lo mismo, ya con la historia ya conocida, pues ya con mucho dolor desde el principio, porque ya sabe todo lo que va a pasar.
Y en eso la mandan llamar para el diagnóstico prenatal. Ella no se acordaba de cuando hicieron la otra vez. Cuando yo regresé de Francia a estudiar con Lejeune, pues mis amigos, que sus papás tienen los grandes emporios, me dijeron, te ponemos el laboratorio, ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué necesitas? Y yo decía, wow, soy una buenaza. Pero cuando les dije, ¿y qué quieren a cambio? No, pues nada más que nos hagas los diagnósticos prenatales. Y entonces me acordé de Lejeune, tanto Pecker, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, y dije, no, muchas gracias. Así está bien. Mejor duermo tranquilo. Sí. Entonces, le hacen el diagnóstico y la citan para un aborto provocado, porque habían encontrado una niñita con síndrome de Down, con trisomía 21. Y la mamá, ¿qué? Sí, pues mira, aquí en su contrato dice que si el bebé viene mal, le vamos a hacer un aborto. ¿Cómo? Si es un niño. No, pues es que los papás no lo aceptan así. O sea, bueno, es que esos papás nunca han sido papás. Pero yo soy ya, este es mi quinto, mi cuarto me lo arrancaron con mucho dolor, este no me lo vuelven a arrancar. Y entonces dice, yo me resisto al aborto. Y entonces le dicen, bueno, pues aquí dice que si tú no obedeces, no te vamos a pagar tus honorarios y además tú te vas a tener que pagar tu parto y todo. Ahora es una linda mamá con 3 hijitos y una chiquita con síndrome de Down, ¿verdad? Pero bueno, estos casos son reales. Entonces, hay muchos problemas con el útero subrogado, ¿sí? Entonces aquí dice, lo que es bastante curioso y explica por qué todo el mundo se siente incómodo cuando hablamos de congelar embriones, es en primer lugar que el amor por lo general no se congela, sino más bien todo lo contrario. La que sigue. Bueno, aquí está cómo se hace, que ya lo vimos. Me quiero brincar algunas para ya no entretenerlos más. La que sigue. Son otras técnicas más. Las implicaciones ya. Bueno, aquí están. Aquí está la anterior. Aquí está lo que les expliqué de Blanchot y Fichet. Todo lo de los grados de eugenesia para clasificar seres humanos. Es súper cierto, ¿eh? La que sigue. Bueno, los 2 úteros subrogados es diferentes. El tema psicológico para la mujer, para el hijo, no solamente del útero, sino de las técnicas, ¿verdad? Sabemos de los fuertes problemas psicológicos, algunos temas neurológicos, ¿sí? La que sigue. Entonces, las investigaciones, no es que estemos en contra, pero las investigaciones y tratamientos que intentan reducir la esterilidad humana deberían alentarse sí, están al servicio de la persona, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral. La que sigue. Entonces, algunos procesos que valen la pena hacer, que se valen hacer, ya los había tocado, ¿no? No es que no se valga nada, pero todo aquello que no suple el acto esponsal. La que sigue, el hijo no es un derecho, sino un don, es una persona y no un objeto de propiedad, no al derecho al hijo. La que sigue. El matrimonio confiere el derecho a usar el acto natural exclusivo a los esposos, del cual se deriva el don de la vida. La que sigue. Solo el acto esponsal garantiza el trato como sujeto en la concepción de una persona humana. La que sigue. Bueno, vámonos un poquito más. Nos vamos más. Ok, síganse un poquito más. Quiero llegar. Ok, la que sigue. Bueno, quiero terminar diciendo que Lejeune perdió el premio Nobel, pero él muere en el 94. Por eso vine esta vez a Europa, porque me invitaron a un congreso en Roma para homenajear los 30 años de fallecidos de Lejeune. Muere en el 94. Y en el 2004 el cardenal Angelini abre su causa de beatificación. ¿Por qué? Porque supo volar con el ala de la fe y la razón. ¿Se imaginan a la sombra de quién estuve? Y el talento y lo que me van a preguntar en mi juicio final. Si te dijimos y te enseñamos con el mejor, ¿cómo nos fallaste? ¿Sí? Entonces, y el 21 de enero del 2021, plena pandemia, es elevado a venerable. Y es muy interesante porque enero en italiano es gennaio, se abrevia gen, entonces 21, gen 21. Así salió, ¿verdad? Siempre cuando se escoge una frase, y aquí la dice, ¿verdad? Una frase guiará nuestra conducta, la mismísima palabra de Jesús.
cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. ¿Qué tal para el tema, Pero también es en el área ética de que no podemos escandalizar a los que son como niños, que son generalmente la gente bien sencilla, que tiene una claridad ética impresionante, ¿verdad? Los invito, si quieren, ¿sí?, a poder rezar la oración de venerable. Ahorita están de oferta los milagros, esperamos, porque necesitamos uno para llevarlo a los altares y vuelva yo a venir, ¿verdad? La siguiente vez espero que un curso un poquito más largo, porque esto es un aperitivo de tequilita y chicharrones, pero se quedan con el 1%. Necesitamos hacer un curso un poquito más largo, ojalá pueda llegar a algún seminario, jóvenes, ¿sí? Entonces, si quieren, leemos la oración. Oh Dios, te damos gracias por el don que nos has hecho a la Iglesia, la persona del profesor Jérôme Lejeune, incansable servidor de la vida, cautivado por la belleza de sus pacientes, en quienes veía el rostro de Cristo, puso su inmensa inteligencia y su ardiente caridad al servicio de la vida humana. Apóstol de la verdad, dio testimonio del vínculo armonioso entre ciencia y fe, empleó su profundo conocimiento de la vida y de sus secretos para el verdadero bien del hombre y de la humanidad. Concédenos por su intercesión, según tu voluntad, las gracias que te imploramos. En la esperanza de que pronto sea contado entre los santos. Amén. Y ahí tienen los datos. Si tienen algún milagro, por favor no dejen de comunicarlo para que muy prontamente lo veamos en los altares. Quiero decirles ya para terminar que con mucho gusto les he dado esta conferencia. No podría dejar de hacerlo porque pues, es una manera de agradecer lo que yo recibí con Lejeune, y lo más importante fue pues que me convirtiera, ¿verdad? Mi conversión. Más sin embargo, entonces estoy dejando en las dos puertas de entrada las tarjetitas con la oración. Pido que todos pasen, las recojan, ¿sí? Si faltaron, pero yo creo que si me traje suficientes, me quedé con algunas, las dejo aquí con Miguel y con Belén, ¿sí? Y dejé una pequeña canastita. Yo hice esto con toda la alegría del mundo, con toda la entrega del mundo, pero si alguien quisiera dejar una ofrenda, es bien recibida. ¿Para qué la voy a usar? Primero, es muy importante, ahora me dicen, es que los jóvenes ya no quieren estudiar. Sí, claro, un joven pregunta, ¿cuánto voy a ganar en esa carrera? ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿No? Entonces imagínense, si no es valorado alguien que estudia, pues como le decimos a un joven, estudia, primera. Y la segunda, más importante, es porque con lo que yo recibo, ayudo a sacerdotes enfermos y ayudo a difundir el tema de la verdad entre gente a lo mejor muy sencilla, aunque en general la gente muy sencilla es súper generosa, pero después me dan mi sobrecito y le digo, padre, se le está cayendo el techo. Ya me lo dio, ahora yo se lo quiero donar para su techo, ¿no? Entonces, tendría un destino muy bueno, pero si alguien puede. Si no pueden, yo lo hice con el mismo amor, cariño, y pues estoy abierta a las preguntas si es que tenemos tiempo. Yo tengo todo el tiempo. Gracias.